A través del tiempo, el ser humano ha sido capaz de evolucionar en diferentes aspectos para poder sobrevivir, desde su capacidad para crear instrumentos que faciliten su vida y hasta empezar a comprender lo que sucede en su entorno. Estas acciones pueden ser todas aquellas que distingan a la raza humana de las demás especies, pero de ellas hay una acción en específico que ha sido poco valorada y hasta cierto punto ignorada en cuanto a su grado de importancia en la evolución del ser humano y su complejidad: la marcha. La característica más antigua que se conoce del hombre no es su inteligencia, ni sus armas, ni su modo de vida, sino es el caminar erecto. La marcha humana es un proceso que nos ha permitido avanzar literalmente a través de la historia. La constante necesidad del humano para sobrevivir y mejorar su estilo de vida llevó al desarrollo primordial de esta función. Por ello, la postura erguida y la bipedestación son partes fundamentales en la marcha. Los primeros sujetos erectos que se conocen datan ya de hace 4 millones de años y fueron hallados en la región de Azar en Etiopía. El terreno africano rocoso y la necesidad de competir por la supervivencia ante otras especies fueron puntos importantes que influyeron en el desarrollo y perfeccionamiento del sistema motor humano. El inicio de las migraciones y la posterior expansión de las poblaciones humanas hacia el resto del mundo fueron hechos que, de no ser por la marcha, jamás hubieran sido posibles, y la humanidad que conocemos hoy en día podría ser totalmente diferente. Pero a todo esto en sí, ¿qué es la marcha y en qué consiste? La marcha es un proceso de locomoción en el cual el cuerpo humano se mueve, siendo su peso soportado alternativamente por ambos miembros inferiores y balanceado por los miembros superiores, es decir, la forma de desplazamiento de las personas hacia un fin o destino determinado, o simplemente es el modo de caminar del hombre. Pero estos conceptos sencillos y algo cortos no abarcan todo aquello que implica dar un simple par de pasos si es que queremos comprender de una mejor forma a este fenómeno. También podemos entender a la marcha como una actividad cíclica, en la cual el movimiento de los segmentos corporales se reproduce con una periodicidad regular. A esta actividad se le conoce como ciclo de la marcha, y es la secuencia de acontecimientos que tiene lugar desde el contacto del talón con el suelo hasta el siguiente contacto del mismo talón con el suelo. Este ciclo completo está constituido por dos fases: la fase de apoyo, que representa el 60% del ciclo, y la fase de oscilación, que compone el 40% restante. Ahora, el ciclo tiene subfases. En el apoyo son el impacto del talón con el suelo, el contacto de la planta sobre el suelo y posterior la subfase media. Después empieza la elevación del talón y finalmente se despega en su totalidad la planta del suelo, por lo que de esta manera termina la fase de apoyo e inicia la fase de oscilación. Esta fase se compone de tres partes: primero la inicial, en la que se produce la flexión en masa de todo el miembro inferior, después la fase media, en donde el miembro oscila, y finalmente la fase final, en la que desacelera el miembro activo e inicia de nuevo el apoyo. En general, la marcha tiene entonces dos periodos de apoyo bipodal, o doble apoyo, que se caracterizan porque los dos pies contactan con el suelo, en donde uno está iniciando el contacto de talón, mientras que el otro está ya próximo a la fase de despegue. Y también hay durante un ciclo de marcha dos periodos de apoyo monopodal, durante los cuales tan solo un miembro inferior contacta con el suelo y sobre él recae el peso del cuerpo. Ahora, para realizar todos estos movimientos es fundamental la generación de un impulso, por lo cual es necesario revisar cómo se genera el impulso. La corteza motora primaria se sitúa en el lóbulo frontal, área 4 de Brodmann. La vía de salida más importante de la corteza motora es el fascículo corticoespinal, también llamado vía piramidal. Tras salir de la corteza, atraviesa el vaso posterior de la cápsula interna, entre el núcleo caudado y el putamen, dos componentes de los ganglios basales, y después desciende por el tronco del encéfalo formando las pirámides del bulbo raquídeo. El tronco del encéfalo sirve como estación de relevo. En él se encuentran los núcleos reticulados, pontinos y bulbares y vestibulares. Las fibras de los núcleos reticulares pontinos terminan sobre las motoneuronas anteriores a través del fascículo reticuloespinal, que activan a los músculos axiales del cuerpo, lo que los sostienen en contra de la gravedad, y que corresponden a los músculos de la columna vertebral y los extensores de las extremidades. Los núcleos reticulares bulbares transmiten señales inhibidoras hacia las mismas motoneuronas anteriores y antigravitatorias a través del fascículo reticuloespinal bulbar. Los núcleos vestibulares funcionan con los núcleos reticulares pontinos para controlar la musculatura antigravitatoria. La mayoría de las fibras piramidales cruzan a continuación hacia el lado opuesto en la parte inferior del bulbo y descienden por los fascículos corticoespinales laterales de la médula, para acabar finalizando sobre todo en las interneuronas de las regiones intermedias de la sustancia gris medular, pasando por las motoneuronas alfa, para que así el impulso llegue al uso muscular y genere su movimiento. Cerebelo y función motora. El vestíbulo cerebelo aporta los circuitos nerviosos para la mayoría de los movimientos relacionados con el equilibrio. El espino cerebelo coordina los movimientos de las porciones distales de las extremidades, en especial la de las manos y los dedos.
El cerebelo. Planifica los movimientos voluntarios del tronco y las extremidades. Ganglios basales y función motora, encargadas de ejecutar los patrones aprendidos del movimiento. Comienzan en la corteza motora, se dirigen hacia el putamen, después llegan a la porción interna del globo pálido, a los núcleos talámicos ventroanterior y ventrolateral y finalmente regresan a la corteza cerebral motora primaria. Las estructuras que controlan la postura y la marcha incluyen los lóbulos frontales, los ganglios basales, mesencéfalo, cerebelo y la médula espinal. Para la integración de todas estas estructuras son importantes las aferencias sensitivas de los músculos y articulaciones. Así, si se desea hacer algún movimiento rápido o cambiar de dirección drásticamente, todo el conjunto de estructuras e impulsos se verán modificados e integrados con rapidez sin que seamos conscientes de ello. Cada individuo tiene un patrón de marcha característico que le diferencia de cualquier otro sujeto. Y este patrón de marcha de cada persona puede ser modificado por diversos factores extrínsecos o intrínsecos, además de fisiológicos sin llegar a ser necesariamente patológicos. Así es como durante años la marcha y el desarrollo de ésta se han visto influenciados por las actividades diarias y los procesos fisiológicos que en cada uno de nosotros se llevan a cabo. Como vemos, la marcha es muy importante en la vida humana. Voltea a tu alrededor. El mundo se mueve y las personas junto con él. Y como dijo alguna vez la Madre Teresa de Calcuta, cuando no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas.